Bienvenidos sean todos a esta presentación de la respiración celular. Mi nombre es Erika Alejandra Navarro Sánchez del primero C de la licenciatura de nutrición. En esta presentación abarcaremos los temas de glucólisis y el ciclo de Krebs. Para que el cuerpo obtenga energía de los alimentos, la glucosa primero debe de entrar en las células. Esta molécula es grande y polar, por lo que no puede cruzar la membrana grasa de la célula por sí sola, sino que requiere de un mecanismo de difusión facilitada. Estas son las proteínas transportadoras, llamadas GLUT. La glucosa se une a un GLUT en el exterior. La proteína cambia su forma y la deposita en el interior. Todo esto sin gastar energía y solo siguiendo el gradiente de concentración, que es de donde hay más a donde hay menos. Una vez dentro del citosol, que es el líquido interno de la célula, la glucosa está lista para ser rota. Este primer proceso es llamado glucólisis y ocurre enteramente en el citosol y no requiere oxígeno. La glucólisis se divide en dos fases. La primera es la fase de inversión de energía, donde la célula gasta ATP para preparar la molécula. Apenas entra, la glucosa de 6 carbonos se encuentra con la enzima hexoquinasa. Esta enzima toma un fosfato del ATP y se lo pega a la glucosa. Esta es la primera reacción donde se gasta un ATP. El resultado es la glucosa 6-fosfato, que al estar fosforilada ya no puede escapar de la célula. Esta molécula se reorganiza, o sea, se isomeriza, en fructosa 6-fosfato. Aquí viene el punto de control más importante. La enzima fosfofructoquinasa 1 utiliza un segundo ATP para añadir otro fosfato. Esta es la segunda reacción donde se gasta un ATP, creando fructosa 1,6-bifosfato. Habiendo invertido ya 2 ATP, la célula ahora rompe esta molécula de 6 carbonos usando a la enzima aldolasa en 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato o G3P y dihidroxiacetona fosfato, DHAP. Esta última se convierte también en G3P, por lo que al final de esta fase tenemos 2 moléculas de G3P listas para la siguiente etapa. Ahora comienza la fase de cosecha de energía y todo lo que sigue ocurre por duplicado, es decir, una vez por cada gliceraldehído 3-fosfato, G3P. Cada G3P es oxidado por una enzima llamada G3P deshidrogenasa y en este proceso la molécula aceptora de electrones NAD se reduce a NADH. El G3P se convierte en 1,3-bifosglicerato, una molécula con un fosfato de alta energía. Aquí viene la primera ganancia. En la séptima reacción de la vía, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere ese fosfato de alta energía a un ADP. Esta es la primera reacción donde se forma ATP. Como esto ocurre con las 2 moléculas de 1,3-bifosfatoglicerato, la célula genera aquí sus primeros 2 ATP. El compuesto resultante es el 3-fosfoglicerato, que luego se reordena a 2-fosfoglicerato y pierde una molécula de agua para formar fosfoenolpiruvato, otra molécula de altísima energía. Finalmente, en la 10ª reacción, la enzima piruvatoquinasa toma el fosfato del fosfoenolpiruvato y se lo da a otro ADP. Esta es la segunda reacción donde se forma ATP y como ocurre 2 veces, la célula genera otros 2 ATP. El producto final de todo este proceso son 2 moléculas de piruvato. Si hacemos las cuentas, el balance neto de la glucólisis es una ganancia de 2 ATP.
¿Por qué? Porque se formaron 4 ATP en total, 2 en la reacción 7 y 2 en la reacción 10. Pero se gastaron 2 ATP al inicio en las reacciones 1 y 3. Además, se produjeron 2 NADH y 2 piruvatos. Ahora entramos en la vía fermentativa. Esta vía es crucial cuando no hay oxígeno. La glucólisis necesita NAD para funcionar, en el paso donde el G3P se oxida. Si la célula solo hiciera glucólisis, todo su NAD se convertiría en NADH y el proceso se frenaría por falta de materia prima. El propósito de la fermentación es simplemente regenerar el NAD para que la glucólisis pueda seguir produciendo esos 2 ATP netos. En la fermentación láctica, que ocurre en nuestros músculos durante el ejercicio intenso, el piruvato toma 2 electrones del NAD, convirtiéndose en lactato y devolviendo el NAD a la vía. En la fermentación alcohólica, usada por levaduras, el piruvato primero suelta un dióxido de carbono formando acetaldehído y luego este acetaldehído acepta los electrones del NADH para formar etanol, regenerando también el NAD. Es fácil pensar que la glucólisis solo existe para generar ATP, pero en realidad es un eje metabólico central vital para la célula. Sus compuestos intermedios son ladrillos de construcción increíblemente versátiles. Por ejemplo, el primer compuesto, que es la glucosa 6-fosfato, puede desviarse de la ruta energética para entrar en la ruta de las pentosas fosfato. Esta ruta es fundamental por 2 razones. Genera NADPH, que es una molécula esencial para construir grasas y para proteger la célula del estrés oxidativo, y también produce ribosa 5-fosfato, que es el azúcar estructural necesario para fabricar ARN y ADN, y también moléculas energéticas como el propio ATP. Además, cuando la glucosa se rompe en 2, uno de los intermediarios es la dihidroxiacetona fosfato, que puede convertirse fácilmente en glicerol 3-fosfato. Esta molécula es la columna vertebral sobre la cual se ensamblan los triglicéridos, que es nuestra principal forma de grasa almacenada. Incluso los aminoácidos, que son los bloques de las proteínas, provienen de esta vía. El 3-fosfoglicerato se usa para sintetizar serina y el producto final de la glucólisis, el piruvato, puede convertirse directamente en el aminoácido alanina. Ahora veamos qué ocurre con el piruvato o ácido pirúvico cuando sí hay oxígeno. La glucólisis ocurrió en el citosol, pero la siguiente etapa, que es la respiración celular, ocurre dentro de la mitocondria, que es la central energética de la célula. El piruvato debe llegar ahí. La mitocondria tiene 2 membranas. El piruvato cruza la membrana externa fácilmente a través de grandes poros, pero la membrana interna es una barrera mucho más selectiva. Para superarla, el piruvato utiliza un transportador específico llamado transportador mitocondrial de piruvato. Esta proteína actúa como una compuerta que lo introduce activamente en el corazón de la mitocondria, o sea, la matriz mitocondrial. Una vez dentro de la matriz, el piruvato, que tiene 3 carbonos, no puede entrar directamente a la siguiente gran ruta. Primero, debe sufrir una transformación crucial conocida como la descarboxilación oxidativa del piruvato. Esta reacción es el enlace fundamental que conecta la glucólisis con el ciclo de Krebs. Esta transformación es realizada por un complejo enzimático gigante llamado piruvato deshidrogenasa. En este proceso, la piruvato deshidrogenasa
arranca un carbono del piruvato y lo libera como dióxido de carbono. Al mismo tiempo, oxida la molécula restante y los electrones que se liberan son capturados por un NAT para formar NADH, generando más poder reductor. Finalmente, ese fragmento de 2 carbonos que queda, o sea, el grupo acetilo, no queda suelto, sino que se une inmediatamente a una molécula transportadora llamada coenzima A. El producto final de esta reacción de enlace es una molécula clave, el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es el que se acopla y alimenta la siguiente gran ruta metabólica, o sea, el ciclo de Krebs, al fusionarse con una molécula llamada oxalacetato para iniciar el ciclo. El ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones que ocurre en la matriz mitocondrial. Todo comienza cuando el acetilcoenzima A de 2 carbonos se une al oxalacetato de 4 carbonos, que es una reacción catalizada por la enzima citrato sintasa para formar un citrato de 6 carbonos, liberando a la coenzima A. Este citrato es luego reorganizado por la enzima aconitasa, que le quita y le vuelve a poner una molécula de agua para convertirlo en su isómero, o sea, el isocitrato de 6 carbonos. Aquí es donde empieza la acción principal. El isocitrato se encuentra con la isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima primero oxida la molécula, transfiriendo sus electrones a un NAT para formar el primer NADH del ciclo. Inmediatamente después le arranca un carbono, que se libera como la primera molécula de dióxido de carbono. El resultado es el alfa-cetoglutarato de 5 carbonos. Este compuesto, o sea, el alfa-cetoglutarato, es procesado por un gran complejo enzimático llamado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, en un paso muy similar al que formó el acetil-CoA. Este complejo también genera un NADH y libera la segunda molécula de dióxido de carbono. Además, une una coenzima A al compuesto restante, formando succinilcoenzima A de 4 carbonos. En este punto ya hemos perdido los 2 carbonos que entraron como acetilcoenzima A. La succinilcoenzima A tiene un enlace de alta energía. La enzima succinilcoenzima A sintetasa rompe ese enlace y utiliza la energía liberada para formar directamente una molécula de GTP, que es energéticamente idéntica a un ATP. Este es el único ATP que se genera directamente en el ciclo. Al perder su coenzima A, la molécula se convierte en succinato de 4 carbonos. A continuación, el succinato es oxidado por la succinato deshidrogenasa, una enzima especial anclada en la propia membrana interna de la mitocondria. Esta oxidación transfiere electrones a un aceptor diferente, el FAT, formando un FAT-H2. Este producto es el fumarato de 4 carbonos. Este fumarato es luego hidratado por la enzima fumarasa, convirtiéndose en un malato, igual de 4 carbonos. Finalmente, el malato es oxidado por la malatodeshidrogenasa, que genera el tercer y último NAT del ciclo y regenera la molécula con la que empezamos,
el oxalacetato, que queda listo para recibir a otro acetilcoenzima A y empezar de nuevo. Es importante notar que el agua no se produce en el ciclo de Krebs. De hecho, se consume en el paso de fumarato a malato. La gran producción de agua ocurre en la etapa final, en la cadena respiratoria. Es ahí donde el oxígeno que respiramos acepta los electrones que transportaron el NADH y el FADH2, y al unirse con protones se reduce para formar H2O, agua. Más allá de poder generar poder reductor, o sea, el NADH y el FADH2 y un ATP, el ciclo de Krebs es anfibólico, lo que significa que participa tanto en la degradación como en la construcción de moléculas. Es un eje central para la biosíntesis. Por ejemplo, el citrato puede salir de la mitocondria al citosol, donde se rompe para proveer el acetilcoenzima A necesario para fabricar ácidos grasos y colesterol. El alfa-cetoglutarato es el precursor directo del aminoácido glutamato, que es clave para formar otros aminoácidos y funciona como neurotransmisor. La succinilcoenzima A es la molécula inicial indispensable para sintetizar el grupo hemo de la hemoglobina, y el oxalacetato puede usarse para sintetizar el aminoácido aspartato. La cadena respiratoria también tiene funciones más allá de su rol principal de producir la gran mayoría del ATP celular. Una función fascinante es la termogénesis o generación de calor. En el tejido llamado grasa parda, una proteína llamada termogenina permite que los protones bombeados regresen a la matriz sin pasar por la ATP sintasa, liberando la energía de ese gradiente directamente como calor para mantener la temperatura corporal. Además, al aceptar los electrones, la cadena cumple la función vital de regenerar el NAD y el FAD, dejándolos vacíos listos para regresar al ciclo de Krebs y a la glucólisis para que todo el proceso metabólico pueda continuar. Hemos llegado al final de la presentación. Espero los temas hayan sido de su agrado y de fácil comprensión.